Se presentó el libro, bueno, satisfacción, ¿no? Buena respuesta de la gente, Alejandra. Sí, muy contentos porque la verdad que había mucha gente, gente muy querida y gente que por ahí no conocíamos, pero que también se acercó a escucharnos y que estuvieron hasta el final. Así que bueno, para nosotros fue gratísimo. Esto marca que la historia sigue siendo un hecho convocante, conocerla, a pesar de que hay muchos intentos quizás de generar olvidos, ¿no? Sí, es difícil responder eso a veces, pero creo que el público de Venado por ahí sabe de antemano que sabían que se venía algo distinto quizás, porque el libro tiene algo distinto para ofrecer, no es como los libros, digamos, que circulan sobre la ciudad, digamos, hay algunos muy buenos, pero este aborda un tema que no había sido explorado como lo hacemos acá, de forma mucho más problematizada, conceptualizada, con preguntas más profundas, originales. Y creo que eso quizás puede ser un argumento de convocatoria. Es bravo a veces romper esos esquemas cerrados que hay en esta ciudad. Alejandra, ¿qué crees que puede pasar? Yo creo que si uno lo hace con respeto y además desde argumentaciones sólidas, hay aceptación. No, pero en ese sentido soy como muy positiva y siempre hemos tenido muy buena aceptación en general, así que creo que a veces es como hay como un plurito de no, ¿qué van a decir? No, yo creo que no. A ver, uno ve la historia nacional y encuentra desde lo que puede ser el liberalismo, el nacionalismo, corrientes que han Sí. expresado. En este registro que hace del 35 al 83, ¿se puede percibir algo así en esta historia de Venado Tuerto? ¿Corrientes o todo esquema De partidarios? los actores políticos que Sí, participan, y sí, vos fíjate que nosotros arrancamos en el 35 con toda la etapa del fraude electoral, con la UCR Santa Fe, el antipersonalismo, que tenía una hegemonía total en la provincia y que la va a sostener durante mucho tiempo, del 37 hasta el golpe del 43. Luego toda la etapa peronista y preperonista. Eh, y bueno, después la caída del peronismo con la Revolución Libertadora, digamos, se ve concretamente, digamos, lo mismo que pasa a nivel nacional en la provincia, pero en la provincia en el municipio, pero con lo que decíamos hoy, con características propias, singulares, digamos, porque hay juegos de poderes distintos y hay alineaciones entre la provincia, la nación, el municipio, que muchas veces no son las más favorables y eso hace que una política se desarrolle o no. El tema de la obra pública, que tanto hablamos hoy, fue un tema muy hablado mucho tiempo antes, donde, bueno, si estaban alineados con el gobernador de la provincia y la nación, la obra pública se daba y eso llegaba al municipio. Entonces, me parece que es muy importante tener en cuenta eso, el interjuego de escalas que hay todo el tiempo. No podemos pensarnos con una historia cerrada en nosotros. arrancamos en 1935. Allí estaba el periodo de primer, no intendente, comisionado municipal, ¿no? ¿Cómo fue eso, Valentín? Sí, justo lo investigó Alejandra, pero sí, ahí se produce una intervención federal en la provincia de Santa Fe a fines de ese año. Estaba gobernando en realidad un experimento político distinto al nacional, reformista, liberal de otro corte, y en una época de fraude electoral, para alinear voluntades políticas, se interviene la provincia para que en las elecciones del 38 presidenciales, en realidad 37 las elecciones, para que en el 38 asumiera un presidente y un gobernador alineados, ¿no? Así que se interviene en la provincia y afecta a Venado Tuerto, que era una comuna, y tenía un jefe comunal, Luis Chapuis, que es desplazado a la fuerza. Él se resiste primero, porque sostiene que Venado, digamos, no está afectada por una legislación, digamos, que hacía los regímenes de fomento, y además el argumento de que Venado ya tenía la cantidad de población para ser declarada ciudad y no lo era, ¿no? ¿Cuántos Entonces, habitantes tenía Venado Tuerto en ese momento? 14.000, creo. 12.000 en el censo de
en principio en el censo de 1933 que hace Chapuy, justamente buscando que reconozcan a Venado como ciudad, bueno, tenemos esa cifra. Pero que suponemos... Un poquito más en el campo. Sí, 2000 y suponemos pico que venía de antes, porque ya, como hoy relataba, en las guías CRAF del año 21 ya se decía que Venado Tuerto tenía 11.000 habitantes. Pero no era declarada Pero ciudad. no era declarada ciudad. No, A pesar del censo. No. Y es intervenido en ese momento, la gestión de Chapuy es desplazada y asume el primer intendente o comisionado municipal, Aufrán. Comisionado comunal primero, en esos días hasta que lo declaran ciudad Venado y se convierte en comisionado intendente y después en intendente a secas, refrendado. Estamos hablando de José Aufrán. Aufrán. Sí, santafesino, radicado en Venado, escribano. Varios años estuvo. Sí, hasta el el 41, que asume Ángel Rey, que es de la misma fracción política, pero sigue ahí. Después viene el peronismo. ¿Y Sí, qué intendentes golpe de tuvieron en Estado. esa gestión? Sarvach. Primero Sarvach. Ay, parece mi gatita. Sarvach, Tonelli, después tenemos a Barberis y después a Giacaglia. Claro. Y después la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora, que tiene un interregno con ¿qué interventor en ese momento? Imperiale y López Auqué. Imperial López Auqué. Sí. Bueno, después viene el proceso electoral y aparece la etapa de, bueno, la UCRI, ¿no? El desarrollismo de Frondizi, que se expresó con distintos nombres aquí. Sí, hubo 3 intendentes. El primero fue Hugo Strenitz en el 58, pero en realidad el intendente que quería nombrar el gobernador, porque en todo este periodo el intendente era nombrado por el gobernador, era José Sibeli, que, niega, digamos, no quiere asumir en el 58, hace un pacto con Strenitz para que asuma él, y calculamos que por razones personales no quiso asumir, y 2 años después, en el 60, asumió, hasta el golpe de Estado del 62, que él decide dejar la intendencia para no reconocer el golpe y además por la posible expulsión que le supondría aceptar, digamos, un cargo en un golpe de Estado. Convengamos que fue un buen gesto de José Vicente Sibeli, ¿no? Respetuoso de la democracia y la institucionalidad. Podría haber sido, si no, desde un golpe de Estado, pero no aceptó. Hay un hecho, digamos, concreto, y es que la UCRI, el partido, sostenía que iba a expulsar a quienes tomaran cargos políticos después de consumado el golpe de Estado, pero además podría decirse que sí, ahí había un compromiso ético con la institucionalidad, con la legitimidad del voto popular, digamos. Y lo deja, de hecho, deja a su secretario, Humberto López, como intendente, que va a estar hasta que se hagan las elecciones, hasta que asuma el intendente electo en 1963. Así que 3 intendentes radicales intransigentes. 1963, ¿quién gana esa elección cuando Ilia es elegido presidente de la Nación? Fernando López Auqué, que había sido comisionado en la última etapa de la Revolución Libertadora. Y ahí se convierte en intendente. Es la primera vez, el 63, en que los venadenses votan a un intendente de forma indirecta. Es el Consejo Deliberante el que termina eligiendo al intendente, pero él encabezaba la lista de su partido y gana las elecciones ese año. Bueno, está esa etapa hasta que viene otro golpe de Estado, el 66. 66. Y ahí López Auqué es desplazado, hay un conflicto ahí sobre la sucesión, pero finalmente los militares colocan a Roberto Guilera, que era un militar, un coronel retirado, que queda al mando por 4 años de la intendencia de Venado. Bueno, y hacemos el último salto histórico, 1970 y algo, ahí asume Antonio Garnier, el único intendente del Partido Demócrata Progresista que tuvimos. Los partidos no tenían actividad, pero lo convocan a él porque les parecía que era una figura, digamos, equidistante de las distintas fracciones políticas. Sibeli es el que lo convoca en una asamblea, según me contó tu padre Julio Eguiman, ahí confiamos en el testimonio porque no tenemos otra fuente. En una asamblea, distintas corporaciones y partidos políticos apoyan a Garnier como intendente en el 70. Bueno, y hasta que viene después el año 73, ya nuevamente un proceso electoral. Gana las elecciones por primera vez de forma directa, se vota por primera vez de forma directa al intendente, Fernando López Auqué, nuevamente con el Partido Unidad Vecinal. Bien, está 3 años en esa condición de intendente electo democráticamente, pero después continúa.
Viene el golpe del Continúa. 76. Hay un interregno de unos meses en la primera mitad del 76, que es el coronel Luciano Saúl Domínguez, que es designado por el segundo cuerpo del ejército, entre marzo y julio, y en julio es restaurado López Auqué en el cargo y se queda hasta el año 81, que se va a la ciudad de Santa Fe, se convierte en ministro de gobierno de la provincia. Y ahí asume el último intendente de este periodo, Héctor Peloso, el secretario de Obra Pública, que lo reemplaza López Auqué hasta el final de la dictadura, en el 83, que se hacen elecciones y gana Ernesto de Matías por el alfonsinismo. Y ahí cortan ustedes el Y rato, ahí ¿no? terminamos es decir, abarcamos todo el periodo del ciclo de golpes de Estado e interrupciones democráticas y a la Constitución que se da como en la historia argentina, ¿no? Acá naturalmente tuvo efecto también. Un trabajo intenso, exhaustivo. Muy exhaustivo. No sé si tan exhaustivo en los periodos en los periodos en los que uno se tiene que detener, sino exhaustivo en la larga duración, ¿no? El periodo es largo, son 25 años cada uno, estudiando en una época, como acabamos de decir, sucesivos cambios y alteraciones. Así que fue exhaustivo en ese sentido, en cómo reconstruir esa serie y cantidad de cambios políticos e institucionales que tuvo la Argentina en esa media centuria, ¿no? ¿Las historias de los consejos deliberantes también las van incluyendo en todo este registro? El Consejo Deliberante está contemplado como un actor del régimen municipal, es decir, es una parte del régimen municipal. Nosotros no indagamos en profundidad en el trabajo del Consejo Deliberante y tampoco van a encontrar los listados de los concejales, pero sí algunas y quienes se imponen en las distintas elecciones y sobre todo eso, cuándo el Consejo abre, cuándo el Consejo cierra y qué manera se encuentra el municipio de sustituir el cierre del Consejo cuando hay golpes de Estado. Ahí apareció una asociación de amigos. ¿Cómo fue esa figura? ¿Construyeron en algún momento de apoyatura para la gestión del Ejecutivo? Un ejemplo de cómo sustituir la falta del Consejo se produjo en el año 43-44, cuando se forma la Asociación Amigos de la Ciudad, que es una asociación de fomento integrada por hombres notables de la ciudad de Elite, que en los hechos funciona como un actor político más que produce muchas iniciativas y apoyadas por el municipio, o sea, de forma coordinada y con connivencia, sobre todo tipo de políticas sociales, públicas, entre otras cosas, ¿no? Es un ejemplo de cómo la falta del Consejo se resuelve de manera asociativa. Bueno, satisfecho por el trabajo y de la repercusión. Sí, por ahora sí, esperemos que siga así. Muy bien, felicitaciones. Gracias, Julio.